¿Por qué en el movimiento conservador verde decimos que esta marcha del 8 de marzo en un aspecto feminista está colectivizada? Bueno, pues es especialmente en el sentido de que las feministas y los feministas en general eh, tienden, por ejemplo, la creación de nuevos derechos o la idea abstracta y ambigua de la generación de nuevos derechos, de empoderamiento de la mujer. Uno de ellos, por ejemplo, es el aborto, jactándose del derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Pero dentro de ese aspecto hay varios aspectos, valga la redundancia, que no son tomados en cuenta. Entre ellos que una vez gestado el feto, que es de humano, un humano, dentro de la mujer, entonces la decisión en sí misma no solo es ya de la mujer, sino de salvaguardar la vida al humano que se está gestando, al que se le debe asegurar sus derechos humanos, porque no hay moralidad, ni de las feministas, ni de nosotros como conservadores, para poder decir cuándo un humano empieza o deja de serlo. Entonces es absolutamente inhumano y no hay otro sentido de la palabra para decirlo, para poder justificar el aborto. En todo caso, por ejemplo, se plantea en caso de violación, que existen excepciones jurídicas, porque es cierto que en caso de violación pueden ser situaciones más difíciles, que absolutamente, por ejemplo, desde mi particularidad, pues yo preferiría que en ningún caso se tuviese que abortar. Pero bueno, existe la excepción jurídica del aborto, por ejemplo, en caso de violación, y la acepto. Muy a mi pesar porque, bueno, pues fue una violación a la integridad de la mujer misma. Pero en el resto de los casos, que sería simplemente casi por deporte, como muchas mujeres han abortado en los países donde se practica legal y gratuitamente, parece que se hace hasta por deporte y hasta por falta de cultura. Y no veo, por ejemplo, a las progresistas, senadoras como Patricia Mercado Malumicher, en vez de estar promoviendo el aborto, generar estrategias para educación sexual, porque parece que estamos viendo de una vez por todas el final y no estamos viendo la generación de estrategias. No estoy viendo, por ejemplo, que se presenten redes o iniciativas para incentivar el mejoramiento de las redes de adopción en el país, o incentivar o dar una cultura de la adopción en el país, o dar mejoramientos en la charla sobre salud reproductiva y el ejercimiento de la sexualidad, porque parece hoy en día casi absurdo pensar que alguna persona no está consciente de los anticonceptivos. Y bueno, en caso de que estuviese así, y al parecer es así, porque tenemos que, o desde su punto de vista se tiene que abortar, que es casi este una señal de que no están funcionando la cultura del ejercimiento de la sexualidad, porque todos salen embarazados. Bueno, pues entonces hay que mejorar las estrategias, hay que ver este mejoramiento de las estrategias antes de llegar a la parte final del asunto, que sería el aborto en sí mismo. Y yo creo que no es desde ningún punto de vista una opción viable. Hay una y mil opciones antes de tener que poder hablar del aborto. Está la adopción, por ejemplo, está el anticonceptivos del día después. Esto en caso de que fallen los anticonceptivos, que no tendría que ser el caso si se usan de una manera adecuada. Pero bueno, si sale de la mala suerte. Están ahora, aparte de eso, los anticonceptivos en sí mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no hay manera casi de poder justificar el tener que hablar del aborto cuando hay otras vías y muy contundentes por las cuales se tendría que evadir, o bueno, en el caso de la adopción, evadir la obligación consecuente del derecho del ejercimiento de la sexualidad, porque el aborto en sí mismo me cuesta pensar que es parte del derecho a la sexualidad. No, ni el embarazo ni el aborto en sí es parte del derecho a la sexualidad. Es sexualidad, sí, pero es más bien una obligación derivada del derecho a la sexualidad. Entonces es
una obligación de la sexualidad en caso de que el momento de la concepción, en el momento de la copulación, se haya decidido o se haya optado por no tener anticonceptivos. Es en ese momento, sin tener que firmar nada, sin tener que decir una sola palabra, que se está dando por hecho, que estás aceptando la obligación consecuente de ese derecho. Porque es como desde la primaria que te dicen, tienes derecho a la educación, entonces tienes la obligación de responderle al Estado que te está dando el derecho a la educación, es decir, aprovecharla. Tienes derecho a la familia, tienes la obligación de cuidarla, etcétera, etcétera. Como te dicen desde formación cívica y ética desde la primaria. Todo derecho tiene una obligación y es en este caso en el derecho a la sexualidad no es la excepción. Y en ese caso es lo que se está colectivizando en la marcha del 8 de marzo sobre o referente al Día Internacional de la Mujer. Que por ejemplo muchas veces es tergiversado todo este asunto y parece ser que si estás del lado de un lado no feminista, pareces tú ser parte de la historia mala, parte del oscurantismo, de la ignorancia, etcétera, porque así te pintan las feministas. Pero tan solo el pensar, el hecho de que en sí mismo todo este contexto de igualdad tenga que ser forzado por vandalismo o por malas prácticas sociales y morales, etcétera, pues parece deslegitimar lo que es la esencia verdadera del Día Internacional de la Mujer, que es el valor de la mujer en la sociedad, como ente de derecho, como ente social, como ente familiar, como un ente en varios sentidos, que es absolutamente importante como lo es el hombre en sí mismo, y que es momento de dejar de ver a la sociedad como un hombre o una mujer. Es empezar a ver a la sociedad desde un enfoque integral si queremos empezar a ver una verdadera y tangible igualdad, porque hoy en día todas las leyes posibles en favor de la igualdad ya están plasmadas en la Constitución, en las constituciones locales también. Ese no es el caso a lo mejor de otros países, pero en México sí. Entonces el feminismo en México debería, por ejemplo, estar enfocado en hacer valer esos derechos que ya están en la Constitución. No hay o no hay necesidad en sí misma de la búsqueda de más derechos que son simplemente una construcción de la propia doctrina de la ideología del feminismo, que es absolutamente irrelevante, es una tergiversación de los derechos mismos y es absolutamente inmoral, que además es inhumano. En el caso, por ejemplo, de la búsqueda, entre comillas, del derecho al aborto. Entonces, en ese sentido, discrepo absoluta y rotundamente del sentido del 8 de marzo con respecto a las feministas. Y bueno, es un sentido absolutamente importante porque es vital. Es vital el dejar ya, porque la mujer ya no es víctima en sí misma. Que te dicen que feminicidios ocurren, pueden ser un poquito más o el doble de asesinatos igual de varones. Entonces, no se trata ya de hablar de feminicidios o de homicidios si quieres y ponerle prioridad a ello, sino se trata de un establishment más fuerte en cuestiones éticas, morales, para evitar cualquier situación en donde se pueda presentar machismo o en el propio sentido de la seguridad en el territorio del Estado mexicano, que es absolutamente decayente. La seguridad es una estadística que parece no poderse recuperar, ni aún entrado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces creo que es absolutamente vital. Ya es momento de quitarnos esa idea de que la mujer, de esa mujer victimizada que nos ha dibujado el feminismo, porque no es así. Hemos visto y de sobra que la mujer es capaz de absolutamente todo, como ya se sabe desde hace mucho. Ahora, por ejemplo, en el caso de las cuotas en la política, por ejemplo, de los partidos políticos que le tienen que otorgar 50% de las candidaturas a hombres y 50% de las candidaturas a mujeres. Se me hace, por ejemplo, también eso una absurdez, porque, por ejemplo, en el caso
de los que estén ahí en la propia candidatura. Ellos es momento de que se cuestionen, ¿en verdad tenía que estar aquí? O mi curul o mi candidatura la tuvo que haber ejercido un hombre en el caso de que sea una mujer, o una mujer en el caso de que sea un hombre. Es decir, si soy valioso aquí realmente o simplemente estoy aquí en cumplimiento de una cuota de género. Si soy una mujer empoderada o simplemente estoy aquí cumpliendo una cuota de género. Porque es absolutamente tonto que tengamos que pensar, por ejemplo, que la mesa directiva de la Cámara de Senadores tenga que estar ocupado 50-50 y que se haya puesto más énfasis en ver primero si era hombre o mujer en vez de ver sus atributos en sí mismos. Es igual en el caso de la Suprema Corte de Justicia, que si sale una mujer tiene que entrar una mujer, que si sale un hombre tiene que entrar un hombre, y me parece absolutamente tonto en ese sentido, porque estamos restringiendo y estamos estratificando más el sexo en sí mismo. Estamos estratificando más, haciéndolo importante en la elección de puestos, por ejemplo, desde el órgano legislativo y el judicial, y también en el ejecutivo, porque, por ejemplo, que te dicen que es un gabinete paritario, entonces es esa cuestión. En verdad, son personas que tenían que estar ahí o están en cumplimiento solo de una cuota y se victimiza y se prioriza el sexo para la elección de un trabajo desde el Estado mexicano, cuando el Estado mexicano lo que tendría que estar demostrando es que eso no es lo primordial, que eso es lo último que se tiene que analizar para el otorgamiento de un puesto de trabajo, que la importancia del mismo es las condiciones de igualdad que se deben hacer valer. Si sale una mujer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tanto un hombre como una mujer tiene el derecho legítimo de poder estar en la terna para ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces es aquí como el Estado, además de victimizar a la mujer, viola incluso derechos que promueven mucho a las feministas en el caso de la igualdad, porque supongamos que sale un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, un varón. Ahí también, en el caso de una terna donde tengan que estar puros varones para ingresar a ese mismo puesto, bueno, entonces también estamos violando y sería muy solo porque también existe el caso de la mujer, pero si fuera así solamente, estoy seguro que las feministas serían las primeras en señalar en demoniar y criminalizar ello. Entonces creo que es momento de dejar estas restricciones, porque esas restricciones no abonan a lo que es la igualdad en sí misma. No abonan porque no fomentan las mismas condiciones de competición. Parece que nos separan porque en ese sentido parece que no sé quién le tiene miedo a quién respecto a qué. ¿Por qué se tienen que separar los hechos en el sentido del otorgamiento de puestos dentro de los poderes del Estado mexicano? Es absolutamente tonto y no abona en el sentido de la igualdad y de la construcción que ya está en la Constitución y que es momento de dejar de ver este sentido como algo que no se está cumpliendo. Se está cumpliendo en un sentido mal enfocado, pero se está cumpliendo. Y dentro de los puestos de trabajo o algunas diferencias salariales, etcétera, 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 es primordial. Ese sentido, o sea, se dejar de victimizar a la mujer o dejar de victimizar a cualquier persona y darle herramientas para hacer valer lo que ya en la Constitución mexicana está plasmado y desde hace mucho, mucho tiempo.